muchachas, ¿saben la última? Pasó. Ay, doña Fanny, que en la vida tan seriecita que me tiene en misa cada 8 días. Ay, tiene un mozo. ¿Qué? Y es el pelado de los yogures. Ay, no, guaca, no le vuelvo a comprar un solo yogur a ese pelado. Doña Fanny, mami, estoy preocupada por usted y su marido. Pero ahí están hablando que usted tiene un mozo. Con eso llega hoy de su marido, ¿qué pasa? No, doña Fanny, yo la defendí, dice que usted es moza, además de los yogures. De los yogures, yo no, doña Fanny es una santa. Doña Fanny perdió la virginidad con ese man que casó. No, ay, doña Fanny, cuídese esa amiga suya. Porque no hablan. Porque vea, yo les cuento, esa señora no se baña, huele a pescado y tiene un grajo y una pecueca y tiene eso aquí lleno de pelos. Contentico tan rico, doña Fanny, no le pagué. Vea, le voy a contar una cosa que me tiene súper ofendido. Esas dos grillas con las que yo me mantengo están hablando mal de usted. Dice que usted huele a pescado. ¡Ay! No, yo me ofendí porque usted no huele feo. Usted tiene una loción como inspirada en el mar, como toda fresca, toda rica. Huele delicioso, mi amor. Y aquí entre nos, vende vicio. Ay. Eso entra y sale, vende vicio. Ay, te imaginarás qué buen... Ay, no, sí, ese man. Ay, doña Fanny, usted siempre tan complaciente, la galletica de soda para la dieta. Ay, doña Fanny, imagínese. Chismosas y ellas rajan que usted vende vicio acá. Eso entra y sale gente, sabiendo que me consta, a mí me consta y se los puedo asegurar que aquí ni los testigos de Jehová usted deja entrar, ¿cierto? Pero es que ellas, además, es que vicio y todo, doña Fanny, ¿usted se imagina eso? Usted es bien capaz. Hola, doña Fanny. Este trío de lenguilargas, así las quería ver. ¡Se me van! Doña Fanny, pero no está... Ay, Y ya voy por la escopeta. Ay, ayúdame, Dios, para poder controlar mi